cuidados intensivos pediátricos, y después empecé a trabajar con Médicos Sin Fronteras y me volví a trabajar en España hasta marzo del 2020 como coordinadora del equipo de Médicos Sin Fronteras, coordinadora médica del equipo de Médicos Sin Fronteras en Madrid y en Castilla y León. Entonces, mi experiencia es muy limitada a marzo, abril y mayo, no tengo mucha, ha sido súper interesante para mí ver cómo ha evolucionado la situación o cómo no ha evolucionado la situación, pero mi experiencia es solo limitada a esos 3 meses que fue cuando nosotros intervenimos en España en 7 comunidades autónomas diferentes, más de Madrid y Castilla y León, sobre todo en Madrid, que es donde estuvimos más tiempo. Entonces, os voy contando un poco. ¿Bien? Sí, así. Pues nosotros empezamos a trabajar en España, Médicos Sin Fronteras. Bueno, nosotros nos ofrecimos y nos contactó el Ministerio de Sanidad, la Dirección de Salud Pública, o sea que somos paracaidistas, pero no tanto, quiero decir que tuvimos un contacto oficial, y empezamos a trabajar el 19 de marzo en España. Primero en Madrid y Cataluña y luego en otras comunidades. En Madrid nosotros empezamos a trabajar en hospitales, teníamos como 3 pilares de intervención. Uno era extensiones hospitalarias para desahogar las urgencias y las hospitalizaciones, lo hicimos en Leganés y Alcalá de Henares. Teníamos otra intervención que era como actividades de prevención, se llama prevención y control de infecciones, que es para evitar que se contagie el personal, todo lo que es la sectorización, que todo esto también lo hicimos en las residencias de ancianos, y lo empezamos a hacer en hospitales en Madrid, y una tercera actividad que eran las residencias de ancianos. Entonces nosotros en España estuvimos en 200 residencias en Cataluña, 114 en Castilla y León, 79 en la Comunidad de Madrid, 17 en Andalucía y 10 en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha una cosa muy ligera de formación a los bomberos, porque en Castilla-La Mancha no conseguimos que el gobierno de Castilla-La Mancha nos dejara trabajar. Bueno, es que claro, aquí nosotros ofrecíamos la ayuda, pero a veces no se entendía o a veces no había voluntad, o no se consideraba que lo que nosotros podíamos hacer era útil en el momento de la epidemia o no, básicamente no querían que estuviéramos. En Madrid nosotros empezamos a trabajar en residencias el 6 de abril y estuvimos trabajando hasta el 22 de mayo. En Madrid nosotros trabajamos en las residencias, conseguimos entrar en las residencias a través de la Platercam. La Platercam, voy a decir bien el nombre, es el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid. Es una plataforma que se pone en marcha, pues, con el 11M, un atentado terrorista, Filomena, inundaciones, este tipo de cosas. No depende ni de la Consejería de Sanidad ni de la de Servicios Sociales. En 2020 dependía de la Consejería de Interior y Víctimas del Terrorismo. Y en este momento, que las consejerías han cambiado, depende de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Esta plataforma la forman sobre todo cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos y los dispositivos de asistencia médica de emergencias del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, SAMU, SUMA, y en ese momento también Cruz Roja y a partir del 6 de abril Médicos Sin Fronteras. Entonces lo que se crea es, se hizo una lista de 400 residencias, que esta lista se hizo con las valoraciones de la policía, de la UME y del SAMU y del SUMA, de 400 residencias prioritarias. Hubo 14 que se consideraron en situación catastrófica, que se declararon intervenidas, y se designó una persona, un funcionario de la Comunidad de Madrid para gestionar esas residencias, independientemente de que fueran públicas, privadas o concertadas. Estas personas se pusieron, el nombre está en el boca, no es una cosa que esté en una minuta por ahí oculta. Estas 14 fueron consideradas intervenidas y de las otras 400 se hizo una lista de prioridades donde se hacía una visita, una evaluación rápida, evaluación de intervención, con un equipo que estaba compuesto por una parte por bomberos del Ayuntamiento con el SAMU con Madrid Capital y para Madrid Provincia, bomberos de la comunidad con Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras y al principio también el SUMA. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en estas visitas? Voy a explicarlo un poco porque esto no era medicalización, quiero dejarlo claro.
no podíamos tratar pacientes, no podíamos prescribir medicación y no podíamos derivar. No tenían nada que ver con medicalizar una residencia y tener personal médico y de enfermería o personal asistencial que pueda poner una vía o que tenga recursos para prescribir medicación, por ejemplo. Este no era el rol de estos equipos. No era el rol de estos equipos ni de nadie, porque esto no pasó, no se medicalizaron las residencias. Entonces nosotros lo que hicimos fue visitar centros residenciales, sobre todo de mayores, también de personas con discapacidad, o sea, personas que tenían o custodiados o que eran personas con discapacidad, y lo que hacíamos era, bueno, primero llegábamos allí, hacíamos una pequeña reunión con el director, sobre todo directora, porque la mayor parte son mujeres, que bueno, preguntábamos cuántos casos habían tenido, cuántos fallecimientos habían tenido, que esto era un momento dramático porque, claro, eran muchísimos fallecidos, estamos hablando del 6 de abril, ya había habido muchísimos fallecidos. ¿Dónde habían fallecido estas personas? En las residencias pequeñas te podían dar el nombre de cada persona, de cada residente. Vosotros lo llamáis usuario, ¿verdad? Nosotros, o residente, o sea, de las personas que vivían en esas residencias. Y luego procedíamos a hacer una visita que era una visita de intervención para hacer una sectorización, es decir, tener unidades o zonas COVID, zonas no COVID, teniendo en cuenta que no había test diagnósticos. Entonces, claro, esto era muy difícil partiendo de ahí, porque claro, era por síntomas, sabiendo que había casos asintomáticos. Entonces, muchas de estas residencias habían decidido aislar a todo el mundo. Entonces, hubo residencias enteras que los residentes estaban metidos en su habitación 24 horas al día, muchas veces con la puerta cerrada. O sea, nosotros tenemos testimonios de bomberos que hicieron estas visitas, que se encontraban gente golpeando la puerta porque querían salir. Es que, claro, lo que pasa detrás de una puerta cerrada, el personal, que siempre ha sido súper precarizado. Tenía mucho que decir sobre esto, voy a hablar de cuanto a tú perfectamente, y yo como paracaidista voy a hablar de lo que yo digo. Claro, que lo que nosotros vimos es que estas personas se morían solas. Se morían sin asistencia médica y se morían con miedo y en muchas ocasiones con dolor. Y esto creo que es una cosa indigna. Está el libro del antiguo consejero, o sea, el ex consejero de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, de Reyero, que se llama así, Morirán de forma indigna. Porque cuando él vio los protocolos, o sea, la publicación de los protocolos, dijo, se van a morir de forma indigna. Y esto fue lo que pasó. Entonces nosotros lo que hacíamos era formar al personal para que supieran utilizar bien el material de protección. También hacíamos donación de material de protección, hay que entender que al principio todo era muy precario. Entonces, cómo se podía desinfectar las partes del material de protección del individual que se podían desinfectar para reusarlas, que no hay que reusarlas, pero en ese momento no había ninguna otra opción. Y cómo proteger al personal y cómo proteger a los residentes, porque también el personal estaba saturado, les llegaban 50 protocolos a la semana diferentes. Cada vez que cambiaba el material de protección, como no había un flujo constante y el aprovisionamiento era diferente, te llegaban cosas diferentes, también cambiaba cómo ponértelo y cómo quitártelo, y esto era ingestionable para personas que, aparte de que tenían entre el 20 y el 50% de personal de baja, pues todo el mundo cayó, pues tenía que estar mirando el email que les llegaban estas actualizaciones. Nosotros trabajamos con los bomberos, entonces teníamos como la parte más de experiencia en epidemias. Sacamos muchas cosas del ébola, aunque no se transmite igual, y es verdad que no era la misma forma de transmisión, y esto cambia los protocolos de aislamiento. Y sobre todo intentábamos
tranquilizar al personal y darles recursos de procedimiento que no estuvieran seguros. Por ejemplo, la lavandería, o cómo se servían las comidas, cómo había que desinfectar las cosas, para evitar que se siguieran contagiando. Y sobre todo, y como ya has dicho tú, el personal trabajaba en varias residencias. Porque es un sector que los sueldos son tan bajos que para tener un sueldo mínimamente que tú puedas mantener a tu familia, tienes que trabajar en 2 sitios. La mayoría trabaja en más de un sitio. Entonces, claro, había mucho riesgo de que la epidemia se propagara dentro de la residencia por el personal, porque utilizaban el mismo material de protección para atender a todos los residentes. Había casos asintomáticos que podían transmitir y no había más material de protección para cambiarse o no había una forma clara de desinfección. Esto por una parte. Lo que vimos también es que había una necesidad de asistencia psicosocial para los residentes, para las familias y para el personal, porque tenían una sensación de culpabilidad abrumadora. Decían, no sé si lo estamos haciendo bien, no sé si podíamos hacer algo más, yo llamo para que venga una ambulancia, aquí no viene nadie, no me dejan derivar. Y claro, las residencias son centros para vivir, para convivir además, no para vivir, para convivir. No son centros médicos. Y la mayor parte de las residencias, las que son grandes y por ratio, volvemos a los ratios, tienen 4 horas de médico cada 100 residentes, una cosa así. Enfermeras a lo mejor solo en el turno de mañana. Entonces, si una persona, por ejemplo, podía tener un COVID no muy grave, pero tenía síntomas gastrointestinales, tenía diarrea o vómitos, estaba deshidratado, no había nadie para ponerle una vía venosa y ponerle un suero. No había nadie. O había alguien por la mañana para ponérselo, pero si la vía se iba, el turno de tarde, el turno de noche, ya no había enfermera. El personal de cuidados no puede poner medicación intravenosa, por ejemplo. No había acceso a tratamientos curativos, todos los que se probaron, tampoco ninguno resultó muy eficaz, pero no había acceso a esos tratamientos y no había acceso en muchos sitios a oxígeno. En una enfermedad que había dificultad respiratoria. Y que incluso, y esto yo, me cuesta un poco decirlo, pero es que el protocolo de cuidados paliativos de una enfermedad que tiene dificultad respiratoria incluye el oxígeno. Entonces la situación que nosotros teníamos era, no se podía derivar, no estaban medicalizadas las residencias y no se podían dar cuidados paliativos de calidad. Porque los cuidados paliativos incluyen cuidados, no es solo poner una perfusión de mórfico o dejar a la persona, o sea, incluyen cuidados de alto nivel, sí, e incluyen también el entorno familiar y la parte psicológica y social. Además, yo creo que aquí también es importante decir que no se respetó el principio de autonomía del paciente, porque los pacientes no decidieron que iban a ir a paliativos. Los pacientes no decidieron que querían dejarse morir. Es que no se les dio opción. Entonces, creo que esto es una vulneración no solo de los derechos fundamentales o los derechos constitucionales de todos los españoles que tienen derecho a la salud, sino también de los principios de la ética médica más fundamental, que es que los pacientes, aquí digo pacientes porque eran enfermos, tienen derecho también a estar informados y a decidir. Y aquí no sé. Lo que vimos también con los aislamientos es que una vez que a alguien se le ponía en aislamiento porque era sintomático de lo que fuera, porque no había test, no había forma de ir hacia atrás. Porque había tanto miedo de que esa persona siguiera siendo contagiosa que los dejaban en aislamiento. Hubo gente que estuvo en aislamiento 6 semanas, 7 semanas. Cuando por fin llegaron los test diagnósticos, eran test de anticuerpos. ¿Qué pasa con los test de anticuerpos? Que lo que te dicen es si tú has estado infectado. Pero hay 2 tipos de anticuerpos, los que tú tienes un positivo al principio cuando estás empezando a recuperarte y los que tú ves en el test cuando ya estás recuperado
y ya estás bien, ya lo has pasado, ¿no? Que es lo que se supone que te protege. El primer tipo de anticuerpos puede ser compatible con una PCR o un test de antígenos positivo, porque empieza a salir al principio, o sea, al principio de la recuperación. Los test de anticuerpos que llegaron en la Comunidad de Madrid no diferenciaban el tipo de anticuerpo. Te daba positivo un anticuerpo, pero no sabías cuál. Con lo cual, la gente que llevaba 5 semanas en aislamiento, o 6, o 7, se les hizo un test y había que dejarles otra semana más en aislamiento por si era el anticuerpo agudo. Por supuesto, esto también pasó con el personal, que yo creo que a casi todo el mundo del personal de residencias y hospitales se les hizo este test. Lo que pasa es que en los hospitales, si tú dabas positivo anticuerpo, le hacían una PCR para saber si te tenían que mandar a casa como personal. De las derivaciones me gustaría hablar de dos cosas. La derivación, o la falta de derivación se hizo basada en unos protocolos que todas las residencias recibieron, todas las directoras de residencias donde nosotros estuvimos, todas conocían el protocolo, y aparte había un bloqueo de facto porque no te mandaban ambulancias, entonces no se podía derivar. Y esta falta de derivación se hizo basada en un concepto que es la vulnerabilidad, la dependencia, el nivel de dependencia. Una persona, ya sea mayor o que viviera en un centro para personas con discapacidad, si estaba en una silla de ruedas ya no era derivable, independientemente de que estuviera bien o mal. Pero es que no era derivable por COVID ni por nada más. Entonces, claro, hubo reagudizaciones de cuadros crónicos y otras patologías que tampoco se podían tratar ni se podían derivar. Y esto, yo en la comparecencia, que ahí me emocioné un poco, claro, yo dije que yo he trabajado en situaciones porque se utiliza mucho un lenguaje bélico de es que esto era la guerra, es que este es el triaje de guerra. No, yo lamentablemente he trabajado en la guerra. En la guerra no se hace el triaje basado en la dependencia, se hace el triaje basado en la clínica. Y ahí, en la residencia, no había un médico para hacer una evaluación clínica y decidir si esa persona necesitaba una derivación o no. En muchas de estas residencias no había ningún médico. Y además, el médico de urgencias, o el geriatra, en Castilla y León era el geriatra de zona tal, no veía al paciente, tenía que fiarse de lo que le contaban la gente de la residencia. Yo jamás he visto que se haga un triaje, que la dependencia se considera un criterio de exclusión. Yo en mi trabajo en conflictos y en crisis humanitarias, la vulnerabilidad, la dependencia es una vulnerabilidad, se considera un criterio de intervención. Nosotros tenemos que trabajar con quien más lo necesita. Y por eso para mí este triaje, bueno, yo desde el punto de vista legal no lo sé, pero desde el punto de vista de la ética médica, incluso de la medicina de guerra, no es aceptable. Y además, quiero dejar claro que esto estaba basado en dónde vivías. Mis padres son mayores, mis padres viven en su casa, y si yo me lo llevaba a la urgencia del 12 de octubre, a mí nadie me iba a rechazar. Probablemente no entraría en la UBI, porque eso también pasó. Que en las UBIs, a partir de cierto momento, se restringió la entrada por edad. Pero no te encerraban la puerta de la urgencia. Ni te decían, no te voy a poner oxígeno. Ni te negaban una prueba diagnóstica. Entonces, esto era, si tú vivías en una residencia, ya sea de personas mayores o de personas con discapacidad, de repente, un derecho fundamental, que es el derecho a la atención sanitaria, ya no lo tenían. Y esto pasó en Madrid hasta la segunda semana de abril, más o menos, segunda, tercera semana de abril, y en algunos hospitales, como el Hospital del Tajo y el Hospital del Escorial, esto pasó hasta casi mayo, primera semana de mayo. Porque como esto dependía del médico de referencias o el geriatra de zona, bueno, dependiendo el de enlace. Aquí en Madrid era el enlace, en Castilla y León se llamaba geriatra de zona. El médico de enlace, pues había médicos que eran más flexibles y médicos que se atuvieron a este protocolo hasta prácticamente mayo. Y en mayo, nosotros también trabajamos en hospitales, ya había sitios en los hospitales. En mayo estaba IFEMA.
En mayo había más recursos y no había ninguna razón lógica para impedir la derivación a una persona solo porque vivía en una residencia y tenía un grado de dependencia que a lo mejor era un 2. No eran grandes dependientes tampoco, o sea, era muy restrictivo este protocolo. Y esto, vuelvo a decir, no se podía ir al hospital, pero tampoco hubo medicalización y tampoco se podían hacer cuidados paliativos.